En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al buen Dios. Él nos reúne para que compartamos la palabra de Dios. Y hoy nos reúne a través de estos medios digitales. Pues abramos en nuestra mente y nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos llene con su Santo Espíritu, que sea Él mismo que nos ayude a comprender cada día más y mejor cuanto Él nos está diciendo. Oramos por todas las personas enfermas, principalmente por los familiares de quienes están inscritos en este canal. Oración para verse libres de peligros. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide recibe, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea
y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, para el perdón no debe haber límites. San Mateo nos presenta a Pedro introduciendo el discurso acerca de las veces en que se debe perdonar. Y Jesús le responde que 70 veces 7, es decir, siempre, porque todos necesitamos del perdón de Dios. En este contexto, el Señor nos enseña la parábola en la que todo es enorme. La deuda de varios billones del primer siervo y su crueldad frente al compañero que tiene pendiente una deuda insignificante con él. Así, la condición esencial para obtener el perdón de Dios es el que nosotros primero perdonemos a nuestro prójimo, así como Él nos lo ha enseñado en la oración del Padre Nuestro y que seguramente rezamos todos los días. ¿Y qué nos dice el Señor el Padre Nuestro? Nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas como yo perdono a quienes me ofenden. Pero tiene que ser un perdón cordial y definitivo, como el que nos ofrece Dios mismo. Con cuánta frecuencia decimos yo perdono pero no olvido. Claro, está la memoria, tenemos la capacidad del recuerdo permanente, pero perdonar de corazón como el Señor nos lo pide es no volver a rumiar en nuestra mente y en nuestro corazón los recuerdos de aquellas deudas que ya hemos perdonado. Si perdonamos, entonces no hay por qué volver nosotros sobre lo ya perdonado. Podemos ver esta parábola como un drama siempre en acto, una realidad que sucede todos los días cerca de nosotros. Quien obtiene el perdón en grande, obtiene la sanación completa, pero luego va y destroza a un compañero que le debe una miseria. Nosotros, frente a las personas que nos ofenden, ¿de qué manera estamos actuando? ¿Somos capaces de verdad de perdonar y perdonar de corazón y no importa cuál haya sido la ofensa causada, el daño hecho? Qué bueno entonces poder ver al Señor Jesús. Él no solamente nos lo enseña con sus palabras, con sus parábolas, sino también con su propio ejemplo. Acordémonos que en la cruz lo tenemos muy bien dibujado el perdón definitivo. Cuando allí a quienes lo están crucificando, Él les perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no es solo una cuestión económica, sino también de las mejores relaciones humanas. Quien está en la cima y viola descaradamente las grandes órdenes superiores, luego forma un gran problema por una ligera falta de cumplimiento de los subordinados. Un cónyuge que traiciona gravemente al otro, después actúa hasta el extremo de querer matarlo por una mera sospecha motivada por los celos. Qué importantísimo entonces mantener una permanente actitud de crecimiento en las mejores relaciones humanas para que, motivados por esas relaciones sanas, logremos también nosotros reconocer que fallamos y que por lo tanto la otra persona también puede fallar. Y al reconocer esa realidad humana, tener la suficiente capacidad, el criterio muy claro de perdonar y de perdonar siempre. Con la gracia de Dios,
con el Señor no se juega. Sí, por gracia de Dios con el Señor no se juega. Podemos nosotros jugar con las otras personas, engañar, pero a Dios jamás le podemos engañar. Él invita siempre a la conversión, al perdón definitivo, por grave que sea el pecado cometido, y no tolera la actitud de quien ha pecado gravemente y luego va a oprimir a su hermano ante una ofensa mínima y por lo tanto sin mucha importancia. El Señor nos enseña de qué manera podemos y debemos perdonar. Y también nos invita a tener una actitud clara de responsabilidad, no mirar la pajita del ojo que hay en el vecino, sino mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. La sentencia de hoy es clara e inapelable. Una sola condición: perdonar de corazón al propio hermano que ha fallado en contra nuestra. Si nosotros no perdonamos al hermano que nos ofende, pues Dios tampoco nos perdonará nuestros pecados. Nos podemos confesar cuantas veces queramos, pero si realmente no perdonamos a la otra persona, pues Dios no nos perdonará. Una condición para que Dios nos perdone: perdonar a quien nos ofende. Así podemos orar con dignidad de hijos de Dios cuando decimos: perdónanos, así como nosotros perdonamos a quien nos ha ofendido. ¿Cuánto nos ama el Señor? Dios perdona siempre, perdona sin límites, sin ponerse a pensar las faltas. Y cuando Él nos perdona el sacramento de la reconciliación, jamás se vuelve a acordar de lo que ya nos perdonó. Asimismo, nosotros debemos perdonar como hermanos. Somos hijos del mismo Padre Dios. Por eso, qué importante saber de verdad perdonar. Y además de perdonar, siempre estar atentos a presentar excusas, a pedir perdón cuando le fallamos a otra persona. La Eucaristía nos pide el perdón recíproco, la paz nacida del corazón, y eso nos lo enseña el Señor también. Nos dice en el Evangelio: cuando vayas a presentar tu ofrenda y te encuentras frente al altar, pero te acuerdas que tienes una deuda con tu hermano, deja allí la ofrenda, vuelve, busca a tu hermano, reconcíliate con él y luego ven y ofrece lo que has traído al Señor. Entonces, una de las condiciones para celebrar dignamente, consciente y fructuosamente la Eucaristía es estar realmente en paz con las otras personas. Que la Santísima Virgen María, Madre y Auxiliadora, nos ayude en este peregrinar con la palabra de Dios, para que nosotros, estando atentos a ella, también podamos hacer en todo la voluntad de nuestro Padre. Oremos. Padre Dios, fortalécenos en la capacidad de perdonar cada día y de corazón a nuestros hermanos que nos han ofendido. Te rogamos igualmente por las autoridades, para que, sirviendo honestamente a su pueblo, no abusen del poder que se les ha encomendado, sino que más bien estén atentos a servir a sus hermanos con amor. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja,
te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y te acompañe siempre. Amén.